လူတော့ပြေးရောအပကြခွဖြားပေး Myanmar, la antigua Birmania, es un país conocido por sus templos dorados y paisajes selváticos increíbles. Pero hoy en día existe una realidad brutal, una herida abierta que lleva décadas y que, desde 2021, se ha transformado en una sangrienta guerra civil de múltiples frentes y consecuencias devastadoras. Un conflicto que por otras guerras del mundo como la de Ucrania o la de Gaza ha sido eclipsado. Hablamos de un país fragmentado por profundas divisiones étnicas, ahogados por décadas de férreo autoritarismo militar y con unas aspiraciones democráticas constantemente aplastadas. Hoy vamos a sumergirnos en la complejidad de esta guerra olvidada, a desentrañar sus raíces históricas, a conocer a sus protagonistas y a analizar la cruda realidad de un conflicto que está redibujando el mapa geopolítico del sudeste asiático. Como siempre te lo advierto, este no es un conflicto fácil de entender ni corto. Tu atención desde el primer minuto será clave para no perderte en este entramado de actores, intereses y batallas brutales. La investigación de este video ha sido revisada por Conflict Wire, una cuenta especializada en el conflicto de Myanmar con años de experiencia en el tema. Su administrador es un estudioso de la historia del país y de esta guerra en particular, y ha establecido contacto directo con combatientes locales, lo que le proporciona un conocimiento muy profundo. Él decidió mantenerse anónimo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Para entender la guerra civil actual en Myanmar hay que retroceder un poco en el tiempo. Esta nación del sudeste asiático, hogar de más de 100 grupos étnicos reconocidos, ha vivido bajo la bota militar de una forma u otra. Esto desde el golpe de estado de 1962 liderado por el general Ne Win. Esta tensión se remonta al periodo colonial británico de 1885 a 1948, cuando se politizaron identidades culturales mediante una administración que aplicó la estrategia del divide y vencerás, complicando la formación de una identidad nacional en Myanmar unificada tras la independencia. Uno de los momentos clave fue el acuerdo de Panglong de 1947, el cual prometía autonomía a varios grupos étnicos. Sin embargo, tras el asesinato del general Aung San, líder de la independencia y artífice del acuerdo, el gobierno central dominado por la etnia Bamar se negó a cumplir plenamente con esas promesas. Esto desencadenó la creación de múltiples organizaciones armadas étnicas o EAOAs, los cuales iniciaron una lucha armada por sus derechos y territorios. En este contexto surgió el Tatmadaw, cuyo nombre es el Real Ejército de Myanmar, el cual se consolidó como el guardián de la unidad nacional, librando guerras prolongadas y brutales contra estas organizaciones étnicas durante décadas. Y te repito, esto fue solo un super resumen para que tengas una idea clara del nivel de fragmentación que ya existe en el país. Pero ahora sí, entremos de lleno en los acontecimientos más recientes. Verás, en 1990 la figura de Aung San Suu Kyi, hija del héroe de la independencia, el general Aung San, alcanzó notoriedad tras obtener una aplastante victoria electoral con su partido, la Liga Nacional para la Democracia, LND. Sin embargo, los militares del Tatmadaw anularon los resultados y ella fue apartada del poder. A pesar de abandonar sus ambiciones políticas formales, su popularidad era tan grande que el régimen intentó replicar algunos de los motivos por los cuales la gente quería votar por ella. En 1994, el Tatmadaw firmó un acuerdo de paz con uno de los grupos rebeldes más antiguos y organizados, el Ejército de Independencia de Kachin. No obstante, en 2011 ese tratado fue roto, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de enfrentamientos armados. Entre 2003 y 2010, Aung San Suu Kyi, considerada por muchos la madre o la tía de Myanmar, permaneció en arresto domiciliario, impuesto por la junta militar como castigo por su enorme popularidad y liderazgo opositor. Fue finalmente liberada el 13 de noviembre de 2010, pocos días después de unas elecciones organizadas por el régimen, en las que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, no participó. Al año siguiente, en 2011, comenzó lo que algunos llamaron una primavera democrática en Myanmar, una transición parcial cuidadosamente tutelada por los militares hacia un gobierno civil. Esta apertura se basaba en la Constitución de 2008, redactada por los propios generales del Tatmadaw, como una forma de reconocer que la población exigía democracia, pero sin ceder realmente el poder.
Este nuevo orden estableció un sistema híbrido y profundamente desequilibrado. Los militares se reservaban el 25% de los escaños en ambas cámaras del Parlamento, el control total de los ministerios clave como el de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, y la facultad de nombrar a uno de los vicepresidentes, quien en la práctica actuaba como un vigilante del presidente civil. En resumen, los civiles sí podían gobernar, pero con una pistola militar apuntándoles a la nuca. En 2015, Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, lograron una victoria electoral histórica. Sin embargo, a pesar de su triunfo, el control real del aparato estatal seguía en manos del Tatmadaw, el cual utilizó este sistema para proteger sus intereses y proyectar una fachada de democracia ante la comunidad internacional. Un ejemplo brutal de este desequilibrio ocurrió en 2017, durante el genocidio contra la minoría Rohingya. Aunque Aung San Suu Kyi fue señalada y condenada internacionalmente por su inacción, la verdad es que no tenía control sobre las Fuerzas Armadas, que fueron quienes orquestaron y ejecutaron la campaña militar. Entonces, su figura quedó atrapada entre el poder simbólico que representaba y la impotencia estructural impuesta por la Constitución militar. En noviembre de 2020 se celebraron elecciones generales. La LND, liderada nuevamente por Aung San Suu Kyi, obtuvo una victoria aplastante. Por el contrario, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, USDP, brazo político de los militares, sufrió una humillante derrota. Este resultado no fue simplemente un revés electoral, fue una bofetada directa a las aspiraciones del comandante en jefe del Tatmadaw, el general Min Aung Hlaing, quien albergaba el deseo de convertirse en presidente. La magnitud de la victoria parece haber sido interpretada por la cúpula militar no como un simple resultado democrático, sino como una amenaza existencial a su posición de poder. La respuesta del Tatmadaw y del partido USDP fue inmediata: alegaciones de fraude electoral. El Tatmadaw exigió posponer la convocatoria del nuevo parlamento. El gobierno de la LND se negó. La tensión escaló hasta que, a finales de enero de 2021, Min Aung Hlaing dijo: la Constitución puede ser revocada. Las alarmas de un golpe inminente sonaron en todo el país y más allá. Así que, en la madrugada del 1 de febrero de 2021, el día en que el parlamento recién elegido debía iniciar sesiones, el Tatmadaw ejecutó su plan. Uno de los videos más insólitos de ese día muestra a la instructora de fitness King Nin Wai dando sus clases de aeróbics frente al parlamento temprano por la mañana, sin saber que unas horas antes se había producido un golpe de estado. Mientras baila al ritmo de la música, en el fondo aparece una caravana de vehículos blindados avanzando por la avenida. Se trataba, según informes, de altos mandos militares del Tatmadaw y figuras del partido USDP, llegando al edificio gubernamental para ejecutar las primeras acciones administrativas del golpe. Ese día, la presidenta electa Aung San Suu Kyi, el presidente en funciones Win Myint y decenas de líderes y legisladores de la LND y sus aliados políticos fueron detenidos, arrestados y encarcelados. El presidente Min Sue, un ex general puesto a dedo por los militares, fue instalado como presidente interino e, invocando la Constitución, declaró el estado de emergencia por un año, transfiriendo todos los poderes al arquitecto del golpe. Así es, el general Min Aung Hlaing. Igualmente, es muy importante mencionar que durante el golpe de estado, varios miembros de la Liga Nacional para la Democracia escaparon. La justificación oficial para el golpe fue la supuesta incapacidad del gobierno civil para abordar las masivas irregularidades electorales. Prometieron nuevas elecciones libres y justas una vez que la situación se normalizara. Nadie les creyó. Al día siguiente se formó una junta militar llamada Consejo de Administración del Estado, SAC, esto con Min Aung Hlaing a la cabeza. Una junta militar es un sistema de gobierno controlado por un comité de líderes militares que llega al poder por un golpe de estado. Escucharás mucho en este video de ahora en adelante la junta militar, y nos referimos justo a este sistema que Min Aung Hlaing y sus hombres encabezan. Se utilizan varios términos: SAC, junta o Tatmadaw, así que si durante el video uso uno u otro, debes saber que es lo mismo. La respuesta popular fue inmediata, masiva y al principio sorprendentemente pacífica. Surgió el movimiento de desobediencia civil. Médicos, enfermeras, maestros, funcionarios, trabajadores, bancarios se negaron a trabajar para la junta. Las caceroladas nocturnas, una forma tradicional de ahuyentar malos espíritus, se convirtió en el sonido de la resistencia, parecido a las elecciones de 2024 en Venezuela. Pronto, millones de personas tomaron las calles exigiendo la liberación de los líderes detenidos y la restauración de la democracia.
La junta militar respondió con brutalidad. Comenzaron con cañones de agua y balas de goma, pero muy pronto pasaron a usar munición real contra manifestantes desarmados. Para finales de febrero de 2021 ya se contaban varios muertos en las calles, y para el cierre del año, cientos habían sido asesinados y miles arrestados. La represión fue tan despiadada que terminó generando exactamente lo que los militares querían evitar: una resistencia armada que no tardaría en estallar. Las principales ciudades del país cayeron en el caos y se desató un pánico generalizado. Conflict Wire nos cuenta que tiene un contacto que logró huir de Myanmar junto a su madre y le contó que la gente hacía largas filas en bancos y cajeros automáticos, desesperados por sacar su dinero antes de que todo colapsara. La sensación era clara: el país se hundía, y muy rápido. Y si ya te parecía complicado entender este conflicto, prepárate, porque ahora viene lo más enredado. La guerra en Myanmar es un auténtico laberinto de actores, cada uno con su propia historia, intereses y capacidades. El Consejo de Administración del Estado, SAC, o sea, la Junta Militar y el Tatmadaw. Como ya dijimos, liderados por Min Aung Hlaing, son el gobierno de facto, aunque su legitimidad es nula para gran parte del país. Su objetivo: consolidar el poder, aplastar toda oposición y eventualmente legitimar su régimen. Sus tácticas son de una brutalidad extrema: bombardeos aéreos y de artillería sobre zonas pobladas, la infame estrategia de los 4 cortes, o sea, cortar alimentos, fondos, inteligencia y reclutas a la resistencia, aislando a la población civil, arrestos masivos, tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales y, desde febrero de 2024, la conscripción forzada. A pesar de su histórica fortaleza, el Tatmadaw enfrenta una crisis sin precedentes. Una sangría de efectivos por bajas y deserciones y una moral por los suelos. Un gigante herido, pero aún muy peligroso. El Gobierno de Unidad Nacional NUG y la Fuerza de Defensa del Pueblo, PDF. Formado en abril de 2021 por legisladores depuestos, representantes étnicos y activistas, el NUG o Gobierno de Unidad Nacional se considera el gobierno legítimo de Myanmar. Sus metas: restaurar la democracia, abolir la Constitución Militar de 2008, establecer una unión federal democrática que garantice los derechos de todas las etnias y someter al ejército al control civil. Su brazo armado, las PDF o Fuerzas de Defensa del Pueblo, es una constelación de cientos de grupos de resistencia locales que surgieron espontáneamente tras la represión en 2021. Se estima que cuentan con unos 60,000 a 65,000 combatientes, aunque las cifras reales son indefinidas. Los PDF locales surgen y vuelven a desaparecer por todo el país, y las definiciones de combatientes PDF también varían. Estos operan como un gobierno en la sombra, intentando coordinar la resistencia y proveer servicios. Sus desafíos son enormes: divisiones internas, dificultad para coordinar a grupos PDF muy autónomos y la constante necesidad de financiación y armamento moderno. Estos han recurrido a métodos ingeniosos para financiarse: venta de bonos revolucionarios, impuestos en zonas bajo su control, donaciones de la diáspora y hasta loterías. Organizaciones armadas étnicas y sus alianzas. Estos grupos son veteranos de guerra que llevan décadas luchando por autonomía o autodeterminación. Tras el golpe, muchas de estas armadas étnicas que mantenían frágiles altos al fuego con el Tatmadaw los rompieron y se unieron en diversos grados a la lucha contra la junta militar. Su fuerza combinada se estima en unos impresionantes 135,000 efectivos. Son actores poderosos con control territorial, estructuras de gobierno propias y una vasta experiencia militar. Las organizaciones armadas étnicas no son simples guerrillas. Algunas administran vastos territorios, recaudan impuestos y tienen sus propias políticas exteriores, especialmente con China. Estas son las organizaciones étnicas principales y más numerosas. Ejército de Arakan, muy fuerte en el estado de Rakhine y Chin, miembro de la Alianza de las Tres Hermandades. Con más de 45,000 combatientes, ha logrado establecer un protoestado en Rakhine. Ejército de Independencia Kachin. Este es probablemente uno de los más conocidos. Opera en el estado de Kachin y el norte de Shan. Tiene unos 20,000 efectivos y controla un territorio significativo, y es un actor clave en el norte de Myanmar. Unión Nacional Karen, KNU, y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen, KNLA. En los estados de Kajin y Kaya tiene unos 15,000 combatientes. Es una de las organizaciones guerreras más antiguas. Ejército de Liberación Nacional Tank, TNLA, activo en el estado de Shan, miembro de la Alianza de las Tres Hermandades. Tiene entre 8,000 y 9,000 efectivos. Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, MNDAA. Opera en la región de Kokang, en Shan, miembro de la Alianza de las Tres Hermandades. Cuenta con unos 6,000 efectivos. Ha sido protagonista de ofensivas muy importantes contra la junta militar.
Como pudiste ver, entre todas estas hay diferentes alianzas estratégicas, pero hay dos principales. Alianza de las Tres Hermandades, compuesta por el Ejército de Arakan, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y el Ejército de Liberación Nacional Tang. Alianza del Norte. Esta incluye al Ejército de Independencia Kachin, el Ejército de Arakan, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y el Ejército de Liberación Nacional Tang. Ahora te voy a mostrar durante 15 segundos el mapa actualizado del conflicto en Myanmar con la distribución del poder y las facciones hasta abril de 2025. Si quieres analizarlo con más detalle, pausa el video ahora. Desde 2021, la resistencia armada se propagó como pólvora por todo Myanmar, no solo en las zonas étnicas rebeldes de siempre, sino también en el corazón del país Bamar, en regiones como Sagaing y Magwe. Estas áreas, que antes eran consideradas bastiones del Tatmadaw, se transformaron en epicentros de una feroz lucha contra la junta militar. En el suroeste, los combates se intensificaron cerca de las instalaciones más sensibles del régimen, algunas de las 25 fábricas militares conocidas como Kapasa, responsables de producir la mayoría del armamento del Tatmadaw. Proteger este frente es vital para la supervivencia logística del régimen. Sin embargo, es en el noroeste donde se libran los combates más intensos. Esta región, extremadamente rica en gemas, oro y minerales estratégicos, es crucial no solo para la junta militar, sino también para la economía global. En un giro clave, el Ejército de Independencia Kachin logró tomar el control de zonas con yacimientos de tierras raras pesadas, un recurso fundamental para la fabricación de tecnología avanzada. Esta victoria alteró las cadenas de suministro internacionales, enviando una señal clara: la guerra en Myanmar no es solo local, tiene repercusiones globales. Esto es crucial, ya no es un conflicto periférico, es una guerra que involucra a la etnia mayoritaria contra su propio ejército. Para 2024, la junta militar controlaba plenamente solo el 21% del territorio, mientras las fuerzas rebeldes y étnicas controlaban el 42%. Aunque estas cifras varían y la junta militar aún controla los principales centros urbanos y la capital llamada Naypyidaw, la pérdida de territorio es innegable. Ahora, esto se pone interesante porque te daré un resumido de las operaciones que marcaron un antes y un después. Operación 1027, lanzada el 27 de octubre de 2023. Este fue un golpe maestro de la Alianza de las Tres Hermandades en el norte del estado de Shan. Resultó en la captura de numerosas bases militares del Tatmadaw, ciudades fronterizas cruciales y rutas comerciales vitales, especialmente hacia China. Esta operación no solo fue una derrota militar humillante para la junta, sino que cambió el impulso de la guerra, demostrando la capacidad de la resistencia para operaciones coordinadas y complejas. El uso de drones comerciales como los Mavic adaptados para el combate fue una de las claves de su éxito, neutralizando puestos del Tatmadaw y sembrando el pánico. Operación 1111, lanzada el 11 de noviembre de 2023. Poco después, la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades Karenni, KNDF, y el Ejército Karenni, K, lanzaron su propia ofensiva en el estado de Kaya, centrado en la capital estatal, Loi Khao. Lograron capturar bases y partes de la ciudad, llegando a afirmar el control sobre el 80% del estado y sentando las bases para un gobierno interino Karenni. Las tácticas desesperadas del Tatmadaw. Ante las derrotas en tierra y la incapacidad de controlar el territorio, la junta militar y su ejército Tatmadaw han recurrido a su arma más temida, el poderío aéreo. Bombardeos contra aldeas, escuelas, hospitales, mercados y cualquier concentración civil y militar o combinada es percibida como hostil. Se ha reportado el uso de bombas termobáricas, armas de un poder destructivo masivo contra su propia población. Este es un video sensible donde te mostraré pruebas donde la junta militar lanzó un ataque aéreo contra combatientes del Ejército de Independencia de Kachin mientras evacuaban civiles en Bamo y se refugiaban en un edificio en mayo de 2025. Se recomienda discreción. Igualmente, las tácticas de tierra quemada, la quema de aldeas enteras, son moneda corriente para el Tatmadaw. Y para suplir sus filas diezmadas, en febrero de 2024 se promulgó la Ley del Servicio Militar Popular, la conscripción forzada que ha provocado pánico y el éxodo de miles de jóvenes. Estrategias y tácticas de la resistencia rebelde y étnica.
Por su limitado poder en armamento y proyección militar, las fuerzas rebeldes de la Fuerza de Defensa del Pueblo y los ejércitos y alianzas de ejércitos étnicos han empezado tácticas de guerrilla, emboscadas, ataques con drones y ofensivas coordinadas. Pero enfrentan desafíos gigantescos: la falta de una estructura de mando unificada a nivel nacional, la falta de suministro constante de armas y municiones modernas, las divisiones internas y la desconfianza histórica, y su extrema vulnerabilidad a los ataques aéreos de la Junta al carecer de capacidades antiaéreas significativas. A partir de 2022 y 2023, las tácticas de combate en Myanmar evolucionaron significativamente, aunque la guerrilla clásica sigue siendo el núcleo de muchas operaciones, especialmente las emboscadas. A esto se sumó el uso de defensas improvisadas pero efectivas, algunas con apariencia medieval, como muros de bambú con púas diseñados para canalizar a las tropas enemigas hacia zonas de muerte controladas. En regiones como Kaya, en Karenni y el norte del estado Shan, han resurgido con fuerza la guerra de trincheras. Grupos de resistencia como el Ejército de Liberación Nacional Karenni y el Ejército de Independencia Kachin, e incluso la Junta Militar, han construido redes complejas de trincheras y fortificaciones para contrarrestar la superioridad aérea y artillería del Tatmadaw. Aunque, hay que decirlo, no al nivel de la guerra en Ucrania. Conflict Wire nos explica lo siguiente: la Junta Militar opera bajo una estructura de defensa en profundidad compuesta por distintos niveles jerárquicos de presencia militar. En la cima están los MOP, o sea, las bases operativas principales, seguidas por guarniciones ubicadas en ciudades o pueblos estratégicos, luego por puestos avanzados y finalmente por una red dispersa de campamentos pequeños, muchos de ellos con muy poco personal apostado. Estos campamentos periféricos son los primeros en ser atacados por las fuerzas de resistencia. Cuando dejan de responder o se reportan múltiples ataques simultáneos, los puestos avanzados envían refuerzos para intentar recuperar el control y repeler la ofensiva. Si el asalto es de gran escala o bien coordinado, las guarniciones urbanas movilizan tropas adicionales para intervenir. Cuanto más se asciende en esta cadena defensiva, más sofisticadas y fortificadas son las posiciones. Este enfoque permite al Tatmadaw absorber los golpes iniciales y contener el avance enemigo antes de comprometer sus activos más valiosos. Por otro lado, el conflicto ha tenido un impacto devastador en el patrimonio cultural y religioso de Myanmar. Se han documentado más de 100 ataques a lugares de culto, incluyendo iglesias, monasterios y templos budistas. En el estado de Chin, de mayoría cristiana, al menos 67 iglesias han sido destruidas por bombardeos aéreos y ataques terrestres del Tatmadaw. Un caso particularmente atroz ocurrió en marzo de 2023 en el municipio de Pin Laung, estado de Shan, donde tropas del Tatmadaw ejecutaron a 28 civiles, incluidos 3 monjes budistas, dentro de un monasterio. Ahora mira con atención este video. Es un enfrentamiento directo entre las fuerzas del KNDF y el ejército del Tatmadaw, o sea, la Junta o SAC, ocurrido en un templo budista en Sayadaw, Myanmar. Es impresionante y perturbador observar cómo los combatientes suben las escaleras sagradas mientras los templos dorados, de una belleza exótica, sirven de telón de fondo a un combate feroz. En los primeros días de la guerra civil en Myanmar, las armas impresas en 3D también se convirtieron en una solución emergente, especialmente entre los grupos locales del PDF, o sea, Fuerzas de Defensa del Pueblo. Estas armas improvisadas ofrecían una alternativa rápida y accesible frente a la escasez de armamento convencional. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución del conflicto, su uso ha disminuido progresivamente, aunque no ha desaparecido por completo. El arma más emblemática producida mediante impresión 3D por los rebeldes probablemente sea el FGC-9, diseñada por el activista alemán kurdo conocido como J. Stark 1809. Esta carabina semiautomática de 9 milímetros fue concebida para ser fabricada sin necesidad de piezas reguladas, utilizando materiales accesibles y técnicas como el mecanizado electroquímico para el cañón. Su diseño ha sido adoptado por las Fuerzas de Defensa del Pueblo, PDF, y otros grupos insurgentes étnicos en Myanmar. La guerra civil en Myanmar también ha visto el uso de drones comerciales para tareas de vigilancia y ataque como bombarderos. Grupos rebeldes como las Fuerzas de Defensa del Pueblo, el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército de Liberación Nacional Karen han adoptado esta tecnología con entusiasmo, posiblemente inspirados en las tácticas innovadoras empleadas por Ucrania en su guerra contra Rusia. Estas fuerzas han adaptado drones civiles de marcas reconocidas como DJI para cumplir funciones ofensivas. Utilizan estos dispositivos para misiones de reconocimiento táctico y para lanzar al enemigo granadas de 40 milímetros, artefactos explosivos improvisados e incluso munición artesanal tipo mortero.
Gracias a estas modificaciones, los drones se han convertido en herramientas clave para atacar bases militares del Tatmadaw, puestos de vigilancia y convoyes, con una precisión sorprendente y a bajo costo. Esta nueva capacidad ha otorgado a los rebeldes una ventaja táctica crucial, la posibilidad de atacar con eficacia mientras minimizan su exposición directa al fuego enemigo, nivelando en parte el desequilibrio tecnológico frente al poder aéreo y de artillería de la junta militar. Igualmente, esta guerra ha traído videos impresionantes, como este de combatientes del Ejército para la Independencia Kachin, los cuales están derribando un helicóptero Mi-17 de la Junta Militar de Myanmar utilizando un sistema portátil antiaéreo FN-6 de origen chino, o sea, un Manpad. Velo tú mismo. El precio de la guerra en Myanmar. El costo humano de esta guerra es simplemente aterrador, y las cifras, aunque frías, pintan un cuadro desolador que roza lo inhumano. Desplazamiento masivo. Según datos de ACNUR de mayo de 2025, más de 3.5 millones de personas están desplazadas internamente en Myanmar. No obstante, ConflictWire nos da un panorama realista. Huir de Myanmar no es fácil. El salario medio en ciudades como Yangon o Mandalay ronda los $300 estadounidenses mensuales, lo que hace que, aunque la vida dentro del país pueda mantenerse, salir de él sea prácticamente imposible para la mayoría. El simple costo de un vuelo ya representa una barrera inalcanzable para una enorme parte de la población. Quienes logran marcharse al inicio del conflicto ya lo hicieron. Hoy en día, en pleno desarrollo de la guerra civil, solo los más ricos pueden permitirse salir del país. Mientras tanto, el número de desplazados internos se ha disparado. Muchos han perdido sus hogares, sus empleos y cualquier posibilidad de reunir lo suficiente para pagar un pasaje de avión o incluso llegar a una frontera terrestre. Aquellos que consiguen cruzar hacia Tailandia lo hacen únicamente porque viven cerca. Víctimas civiles y atrocidades. Las cifras son escalofriantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos reportaba al menos 75,000 muertos en todos los bandos involucrados y 6,500 civiles asesinados hasta mayo de 2025, dando una cifra total de más de 80,000 personas. Y como dije, estos son datos conservadores, probablemente son más. El año 2024 fue el más mortífero, con un aumento dramático de la brutalidad, decapitaciones, quema de personas vivas, mutilaciones, ejecuciones sumarias, tortura sistemática, incluida violencia sexual y el uso de civiles como escudos humanos. Se han documentado incluso ataques deliberados a escuelas, hospitales, clínicas, campamentos de PDI y lugares de culto. El terremoto de marzo de 2025. Como si la crisis no fuera suficiente, un devastador terremoto de magnitud 7.7 sacudió el centro de Myanmar en marzo de 2025, causando miles de muertos y decenas de miles de viviendas destruidas. Más de 6.3 millones de personas necesitaron ayuda urgente. Se anunciaron altos al fuego temporales para facilitar la ayuda, pero esto no duró mucho y los ataques aéreos de la junta se reanudaron muy pronto. Las economías ilícitas como combustible del conflicto. Myanmar sigue siendo uno de los mayores productores mundiales de metanfetamina y opio para el mercado asiático. Estos ingresos, junto con la explotación ilegal de jade, madera y oro, financian tanto a la junta militar SAC como a diversos ejércitos étnicos. La industria del jade, por ejemplo, ha sido descrita como una red corrupta militar dirigida por el propio Min Aung Hlaing. Pero como dije, no es solo la junta. La mayoría de las organizaciones armadas étnicas recurren, en mayor o menor medida, a actividades ilegales en el mercado negro para financiar sus operaciones militares. Una respuesta internacional fragmentada y tímida. La respuesta de la comunidad internacional ha sido, siendo generosos, decepcionante. La ONU ha mostrado una respuesta limitada, aunque aprobó la resolución 2669 en 2022. Las divisiones internas, especialmente por la postura de China y Rusia, han impedido acciones efectivas. La ASEAN también fracasó con su consenso de 5 puntos, ignorado por la junta militar, evidenciando su falta de poder real y cohesión. China y Rusia apoyan abiertamente a la junta militar de Myanmar, aunque lo hacen con matices distintos. China, por ejemplo, mantiene contacto simultáneo con grupos armados del norte, no por afinidad ideológica.
sino para proteger sus intereses estratégicos en la región. Actúa como un actor pragmático, asegurando su influencia sobre ambos bandos. Rusia, por otro lado, no mantiene contacto conocido con las organizaciones armadas étnicas. Su relación se concentra exclusivamente en la cooperación militar con la junta. Sin embargo, existen reportes, difíciles de verificar, sobre empresas rusas operando en zonas clave para la extracción de gemas como Mogok, donde habrían establecido vínculos comerciales con comunidades locales, incluso en áreas bajo control de fuerzas rebeldes. Mientras tanto, Estados Unidos ha optado por imponer sanciones económicas a la junta militar y brindar ayuda humanitaria, aunque su influencia directa en el conflicto es muy limitada. India, por su parte, trata de mantener un equilibrio entre sus intereses geopolíticos y su posición frente a la oposición birmana, evitando confrontar directamente a la junta militar. Y Tailandia, que sufre las consecuencias del conflicto en su frontera occidental, ha intentado actuar como mediador, aunque sin éxito hasta ahora. Rusia se ha consolidado como el principal proveedor de armamento para la junta militar de Min Aung Hlaing. Moscú ha suministrado más de $406 millones en equipos militares, que incluyen cazas de combate, helicópteros de ataque, misiles, drones, municiones y armamento convencional. Esta estrecha relación ha convertido a Rusia en el pilar externo de la maquinaria bélica del Tatmadaw. China ocupa el segundo lugar, no solo como proveedor de armas, sino también como una fuente clave de recursos estratégicos, tecnología y respaldo diplomático. Su apoyo va más allá del campo de batalla, abarca infraestructura, vigilancia y logística, consolidando su influencia a largo plazo. Y sorprendentemente, Singapur figura como el tercer mayor proveedor de la junta militar. Aunque el país mantiene un perfil bajo en asuntos bélicos a nivel internacional, empresas con sede en Singapur han sido señaladas como canales cruciales para el suministro de componentes, tecnología y financiamiento, aprovechando vacíos legales y estructuras comerciales opacas. Y por lo mientras, la Unión Europea y Reino Unido aplican sanciones y apoyo humanitario sin mayor impacto político. El futuro incierto, estancamiento sangriento, colapso o fragmentación definitiva. A mediados de 2025, el conflicto en Myanmar se encuentra en una fase crítica y sumamente peligrosa, un equilibrio de poder precario y fragmentado. El Tatmadaw está debilitado, ha perdido mucho territorio y sufre de baja moral, pero sigue siendo una fuerza formidable en armamento convencional y contra los centros urbanos y caminos clave. La resistencia ha demostrado capacidad y controla vastas zonas, pero está fragmentada y carece de los recursos para un golpe definitivo contra la junta. No hay un colapso inminente de ninguno de los dos bandos, pero tampoco una victoria clara. Es un estancamiento sangriento, un tira y afloja donde los que más sufren son los civiles. Ya lo viste anteriormente. Perspectivas de resolución. Una solución pacífica a corto plazo parece una quimera. La intransigencia del SAC es total. Las elecciones que planean para finales de 2025 o principios de 2026 son vistas como una farsa y probablemente exacerbarán la violencia. El escenario más probable es la continuación de la escalada y un conflicto prolongado con focos de intensidad variable a lo largo del país. Implicaciones regionales y globales. El conflicto es una bomba de tiempo para la estabilidad regional. Flujos masivos de refugiados, auge de la delincuencia transfronteriza, o sea, narcotráfico, trata, ciberestafas que afectan en todo el mundo y el riesgo constante de incidentes fronterizos. Hasta mayo de 2025, Aung San Suu Kyi permanece detenida por la junta militar en Myanmar. Ha enfrentado múltiples juicios políticos. En 2023, según informes de medios birmanos y agencias internacionales, fue trasladada de la prisión de Naypyidaw a un confinamiento domiciliario en la capital. Esto supuestamente por razones de salud y edad. Tiene 79 años. Sin embargo, la junta ha mantenido hermetismo absoluto sobre su paradero y condiciones. En resumen, la guerra en Myanmar es una tragedia de proporciones épicas, un conflicto complejo y multifacético que ha sumido a una nación entera en un abismo de violencia y desesperación. Como viste, las raíces de esta conflagración son profundas, entrelazadas con un legado de autoritarismo militar, divisiones étnicas exacerbadas y aspiraciones democráticas traicionadas una y otra vez. El golpe de 2021 fue el catalizador que transformó tensiones latentes en una guerra civil abierta. Por un lado, la visión de un estado centralizado, dominado por la etnia Bamar y tutelado por un Tatmadaw que se niega a ceder su poder. Por otro, la aspiración de una unión federal democrática e inclusiva que respete los derechos y la autonomía de todas sus diversas nacionalidades. En medio, millones de civiles atrapados en el fuego cruzado, sufriendo un costo humano incalculable. Quiero agradecer una vez más a Conflict Wire por su valiosa colaboración en este video. Si quieres saber más, visítalo en sus redes, dejo el link en la descripción.
Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.